wishbone, and drumstick. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy lunes nos acompaña Farid Cajat. Buenas noches. Comenzamos en Chile, que los chilenos elegirán en segunda vuelta a su nuevo presidente entre el expresidente Sebastián Piñera y el ex presentador de televisión Alejandro Guillé. La diferencia fue más corta de lo que auguraban las encuestas, aunque la gran sorpresa la dio la izquierda con el Frente Amplio, que logró el tercer lugar. Y muy especialmente para la clase media. Los candidatos a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, son los protagonistas de la segunda vuelta programada para el 17 de diciembre. Piñera logró el primer puesto con 36,6% de los sufragios, cifra inferior a la que alcanzó en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile. Para Piñera, el resultado es similar al del 2009, cuando ganó la elección, pero este discurso no convenció a la Bolsa de Santiago, que este lunes experimentó una de las mayores caídas en más de 6 años, lo que afectó a su vez al peso chileno. En 4 semanas más, los chilenos vamos a tener que optar entre el cambio y la continuidad, entre la unidad o la división, entre el diálogo o la retroexcavadora, entre el futuro y el pasado. A quien sí se le cumplió el vaticinio de los sondeos y se mantuvo con 22,6% es al senador Alejandro Guillier de Nueva Mayoría. A más del 90% de las mesas escrutadas, el representante de la agrupación oficialista de centro izquierda Nueva Mayoría confía en que ganará. Que quieren seguridad basada en las propias organizaciones de base, que quieren un Chile que integra y que no discrimina, que cree en los principios de solidaridad y lealtad. Somos más y por lo tanto ganaremos en diciembre. Claramente, la sorpresa de la contienda la dio la candidata izquierdista de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que alcanzó un 20,3% de votos, cifra atractiva para los aspirantes que van al balotaje. Este domingo también se definió la composición del Senado, mostrando a un oficialismo debilitado ante el avance de la derecha y Frente Amplio. Las nuevas propuestas políticas dejan a relucir el descontento popular, reflejado en la abstención de cerca del 60%. La gente no quiere participar y no demuestra su inconformidad yendo a votar. He repetido 1000 veces que tú no sacas nada con tener candidatos buenos, con tener candidatos mentirosos como tenemos ahora, si la gente no cree en ellos. Desde que el país avaló el voto voluntario, la participación es inferior al 50%. En las municipales del 2016 se registró la ausencia de electores de casi el 65%. Y en la primera vuelta de las presidenciales del 2013, la participación apenas superó el 53%. Se dice que la segunda vuelta es una nueva elección, ¿no? Que se comienza casi, no de cero, pero es distinta a la primera vuelta. ¿Te parece que en este caso tiene la carrera cuesta arriba, Sebastián Piñera? Bueno, sí, teniendo en consideración que había encuestas que lo ponían al borde del triunfo en primera vuelta. Y ha estado muy lejos de eso. Y ahí el tema es precisamente qué tan confiables serán las encuestas de segunda vuelta, porque comentábamos la semana pasada que una razón para desconfiar de las encuestas en el caso chileno era el voto voluntario. El voto voluntario reduce el nivel de participación y entonces se vuelve importante al hacer una encuesta tratar de establecer la probabilidad de que el votante potencial efectivamente acuda a votar. Entonces tienes que tratar de establecer cuántos van a ir a votar del total de votantes potenciales y qué sectores específicamente. En el caso de Estados Unidos también se da esa situación, pero Estados Unidos tiene décadas o siglos haciendo elecciones con ese sistema. Luego entonces las encuestadoras ya han, digamos, modulado su metodología de manera tal de tener cierto éxito al identificar votantes potenciales, o sea, aquellos que tienen una probabilidad más alta de acudir a votar el día de la elección. Y aún así se equivocaron con Hillary y con Trump. Pero dentro del margen de error estadístico. Sí. En cambio acá el error fue mayúsculo, porque en Chile esto ocurre, lo del voto voluntario, recién desde 2012. No ha habido tiempo para afinar la metodología. ¿Le va a ser más fácil a Guillé, o que quedó segundo, sumar puntos, votos, que a Piñera?
En principio sí, en tanto que si sumamos los votos por candidatos del centro izquierda hacia la izquierda radical, serían mayoría. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ahora, tanto para Guillé como para Piñera, el reto no es, digamos, el reto no es el temor de que los votos a la izquierda, en el caso de Guillé, se vayan hacia Piñera, o los votos de Kast, que es pinochetista, van a ir se vayan hacia la izquierda. Y ya le dijo que lo va a apoyar sin condiciones, pero el voto de la democracia cristiana, aunque poco, ese es el sí importante. Ese es el importante. Los otros, el riesgo es que no acudan a votar los electores de esas candidaturas. Sí. No es que voten por el candidato rival. La única fuerza política donde ese riesgo existe para los dos, y sobre todo para Guillé, son los votos de la democracia cristiana. Ahora, la democracia cristiana ha gobernado en coalición con la izquierda durante décadas. Esta es la primera vez en décadas, nuevamente, que acude con candidato propio a las elecciones. Que sacó un resultado muy malo. Muy malo. Pero, nuevamente, ese es el voto más volátil y ese es el que puede terminar definiendo la elección. Yo diría que parte con ventaja incluso en ese grupo electoral el candidato oficialista, pero efectivamente yo ya no me atrevería a hacer pronósticos sobre la segunda vuelta. Bueno, tampoco lo hice sobre la primera, lo que sí hice fue dudar sobre el resultado de las encuestas, motivo más que suficiente para no hacer mis propios pronósticos. Ahora, con los resultados de esta votación, tomando en cuenta que la votación no es obligatoria, ¿tú dirías que es un país, Chile, más hacia la izquierda que hacia la derecha en ese momento, que tiende más? Es que el voto puede expresar cosas muy distintas a una definición ideológica. Por ejemplo, se decía que la baja aprobación de Bachelet era producto de una desaprobación de sus reformas que muchos consideraban más bien de izquierda, reformas que querían aumentar la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos y mejorar los servicios sociales que brinda el Estado para disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso. O temas como el aborto, por ejemplo. O temas como el aborto. Bueno, ahora parece que la impopularidad de Pinochet, de Bachelet, cuyo padre fue asesinado por Pinochet. No necesariamente tiene que ver con esas políticas. De repente tiene que ver más bien con el hecho de que el crecimiento económico durante su gestión ha sido bajo para los estándares chilenos de las últimas 3 o 4 décadas. Aunque coincide la votación de Guillé con la aprobación que tiene más o menos Bachelet, ¿no? 20 y tantos, 23, 22 Guillé. Claro, pero para hacer el comentario que acabo de hacer, mi criterio es, digamos, el voto del resto de la izquierda, a la 20% izquierda, claro, que es el que creo que indica que el problema no eran necesariamente las políticas, sino el desempeño económico del gobierno. Vamos a otro tema. El gobierno de Estados Unidos volvió a declarar a Corea del Norte como Estado patrocinador del terrorismo. Esta clasificación permitiría imponer acciones financieras mucho más fuertes contra el régimen de Kim Jong-un. Donald Trump ha reforzado sus acciones contra Corea del Norte en un mensaje ofrecido esta mañana en la Casa Blanca durante una reunión con su gabinete. Estados Unidos está designando a Corea del Norte como un estado patrocinador del terrorismo. Debería haber sucedido hace años. Además de amenazar al mundo con la devastación nuclear, Corea del Norte ha apoyado reiteradamente actos de terrorismo internacional, incluido asesinatos en territorio extranjero. La última vez que Pyongyang fue considerada patrocinadora del terrorismo fue en 2008, pero el gobierno de George Bush retiró esta oscura denominación para impulsar las negociaciones que pongan fin al programa nuclear, algo que no ha sucedido hasta hoy. Con esta medida, Washington podrá fijar nuevas sanciones económicas y aislar al régimen de Kim Jong-un. Para el secretario de Estado Rex Tillerson, esta designación también ayudará a disuadir a terceros de apoyar a Pyongyang. Es muy simbólico. Señala de nuevo que es un régimen deshonesto y brutal, y cuán poco se preocupan por el valor de la vida humana. Creo que hace una declaración contundente de la naturaleza del régimen y los efectos prácticos pueden ser limitados, pero esperamos cerrar algunas brechas con esto. En esta conferencia desde la Casa Blanca, el canciller estadounidense remarcó que aún espera a la diplomacia para solucionar la crisis con Corea. De momento asegura que las sanciones están teniendo un efecto significativo en la cúpula norcoreana. Al cierre de la edición, Corea del Norte no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el anuncio de Trump. Bueno, Corea del Norte ya ha estado en esta lista, ahora vuelve. ¿Qué cambia? Nada sustancial, porque cuando se dice van a haber nuevas sanciones de mayor calado contra Corea del Norte, lo que hay que tener en cuenta es que tú solo puedes aplicar sanciones económicas contra un país con el cual
previamente tenías relaciones económicas. Y entre Estados Unidos y Corea del Norte no hay virtualmente ningún vínculo económico, por ende no hay muchos beneficios que retirar. Lo que sí puede cambiar, pero no únicamente por esta decisión, sino simplemente porque es la orientación general del gobierno de Trump, es que el gobierno de Trump puede aplicar sanciones a quienes negocien con Corea del Norte. Ya lo está haciendo, de hecho, con empresas y ciudadanos chinos, por ejemplo, que tengan negocios con Corea del Norte. Y no solo sanciones directas, sino incluso indirectas. Por ejemplo, impedirles, digamos, utilizar el sistema financiero norteamericano para hacer sus negocios. Puede haber más de esas sanciones y esas sí pueden tener algún efecto, si no sobre Corea, sobre quienes hacen negocios con el régimen norcoreano. Venezuela, fue lanzada una nueva plataforma opositora Soy Venezuela, de la que forman parte el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y la exdiputada María Corina Machado. El nuevo movimiento exigió la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo como condición para abrir un diálogo con el gobierno. La oposición venezolana se reorganiza. Este lunes presentaron Soy Venezuela, un movimiento que aspira a ser una alianza opositora que sustituya a la debilitada Mesa de la Unidad Democrática. Soy Venezuela tiene, Amanda, un propósito claro: reivindicar el mandato del 16 de julio, sacar la narcodictadura del poder. Eso es lo primero. Y no vamos a desviarnos de esa ruta. Lo repito, somos una coalición ciudadana, somos una coalición ética, no somos una coalición electoral. Soy Venezuela también se pronunció contra el proceso de diálogo abierto por la coalición MUD y el gobierno, que continuará en diciembre en República Dominicana. Entre sus exigencias previas está la disolución de la Constituyente, el retorno de la constitucionalidad del Supremo de Justicia, la liberación de los presos políticos y la entrada de ayuda humanitaria. Sobre este último punto, el titular de la Asamblea Nacional, Julio Borges, explicó que la negociación que se lleva a cabo con el oficialismo tiene como fin abrir un canal humanitario de medicinas y alimentos. Pero las promesas del chavismo no convencen a algunos opositores, como Antonio Ledesma, el exalcalde metropolitano de Caracas, que huyó hacia España por falta de garantías. Los secuestrados no huyen, se liberan. Yo estaba secuestrado por la narcotiranía de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sabe que para poder pasar 29 Alcabala tuvo que haber colaboración de efectivos militares que hoy en día sienten vergüenza de lo que ocurre con la Fuerza Armada Nacional. Ledesma invocó a la oposición venezolana a resolver sus contradicciones y plantar cara a Maduro. Bueno, ya hemos hablado más de una vez de esta división en la Mesa de Unidad Democrática, que bueno, ya se ha hecho oficial ahora, pero también se ve que hay algún tipo de fisura dentro incluso del régimen, ¿no? Porque lo que dice Antonio Ledesma tiene sentido. ¿Cómo ha podido atravesar todos esos controles? Sí, pero por otro lado habría que recordar que durante las movilizaciones contra el régimen, todas las deserciones de miembros de las fuerzas del orden fueron de mandos medios hacia abajo. No hubo ningún general que desertara en esa coyuntura crítica. La única deserción significativa fue la de la fiscal general y pensó que iba a tener seguidores y virtualmente no los tuvo, y en la bancada oficialista solo tuvieron 3 congresistas, uno de los cuales era su esposo. Entonces sí hay descontentos, sobre todo en militares de baja graduación, pero no hay indicios de que eso haya llegado al alto mando. La Armada Argentina analiza los ruidos que provendrían del submarino que desapareció hace ya 5 días con 44 tripulantes a bordo. Estas son imágenes del mar, de la manera como han tenido que realizar la búsqueda, en qué situación. Los sonidos fueron captados en el Atlántico Sur a 360 kilómetros de la costa argentina y a una profundidad de 200 metros. Hasta el momento, embarcaciones estadounidenses y francesas participan en las labores de búsqueda. El submarino argentino Ara San Juan, que recorría el trayecto de Ushuaia con Mar del Plata, reportó una avería antes de desaparecer. Se recibió una señal en ese sensor, que es el sonar, el cual nosotros le llamamos un ruido. Es una recepción en un sonar, o sea, uno de los sensores de los buques. Esa señal es grabada y analizada para poder cotejar y tener la certeza a qué corresponde.
Por eso es que se reitera que hay que ser muy cauto con esta información para no sembrar expectativas. Al volver, Angela Merkel no descarta nuevas elecciones al no conseguir formar gobierno. Además, murió el asesino en Estados Unidos más serial, más infame. Alemania está en medio de un estancamiento político debido a la falta de entendimiento de los partidos para generar una coalición que permita gobernar. La canciller Angela Merkel. Este lunes las diversas agrupaciones políticas del país se reunieron con el bloque conservador de Merkel y los ambientalistas, los verdes, aunque sin lograr acuerdos. Los demócratas liberales dicen que no hay suficiente terreno común, mientras que los socialdemócratas señalan que no tienen miedo a las nuevas elecciones. Precisamente en una entrevista, la canciller Merkel dijo que prefiere nuevas elecciones a gobernar con minoría, ya que esta última opción podría conducir a la inestabilidad. El camino hacia un gobierno minoritario para un país estable tiene tantos desafíos que enfrentarlo debería pensarse con mucha atención. Nunca se debe decir nunca, pero yo sería muy escéptica si pensaría que eso es nuevo. Las elecciones serían el mejor camino. También quiero decir que los votantes nos dieron una tarea y nunca hemos tenido una situación así. Por eso tomé nota especial de las palabras del presidente hoy. Bueno, ha habido casos como los de Holanda o los de Bélgica, ¿no? O incluso España, gobierno de minoría. Sí. Claro, digamos, sería inusitado en Alemania, pero no es algo que no haya ocurrido en otras democracias parlamentarias. El punto es que no hay una mayoría contraria al gobierno. Y además habría que recordar que la mayor parte de sus 12 años como canciller, o sea, jefe de gobierno, Merkel estuvo en coalición con los socialdemócratas, entonces es presumible suponer que un gobierno de minoría podría tener apoyo socialdemócrata en el Congreso. Claro, todo el mundo dice que no teme nuevas elecciones porque eso es lo que hay que decir. Hay que decir tengo plan B en caso de que no se cree una coalición en mis términos. Pero yo honestamente creo que el único partido que no teme nuevas elecciones es Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha, que había tenido una tendencia ascendente, el único partido importante que había tenido una tendencia ascendente en la etapa final de las elecciones y cuya carta de presentación es que ellos no son parte de la clase política tradicional, que no solo ha gobernado mal, sino que ahora se mostraría incapaz de formar siquiera gobierno. Entonces probablemente serían los únicos que tendrían algo que ganar en una nueva elección. Ahora, una Merkel debilitada tampoco es una buena noticia para la Unión Europea en plenas negociaciones con el Brexit, donde se suponía que la parte débil era Gran Bretaña. Exacto. Yo personalmente, por ejemplo, si fuera alemán probablemente no hubiera votado por ella, pero en este momento deseo fervientemente que forme gobierno y siga siendo primer ministro, porque era la única fuente de certeza, para bien y para mal, no estaba de acuerdo con todas sus políticas, pero era la única fuente de certeza en la Unión Europea, ¿no? El asesino serial Charles Manson murió a los 83 años de edad en California, Estados Unidos, mientras que en Zimbabue los estudiantes se suman al rechazo al presidente Mugabe y en México causó conmoción el asesinato de un directivo de Televisa. Ha muerto en California Charles Manson, el asesino en serie más famoso del siglo XX. El Departamento de Corrección y Rehabilitación de California señaló que el criminal murió por causas naturales en la tarde del domingo. Como líder de la secta conocida como la familia Manson, el asesino conspiró para matar a 7 personas, incluida la actriz Sharon Tate, quien fue esposa de Roman Polanski y estaba embarazada al momento del crimen. Sus seguidores también mataron a otras personas con la intención de provocar una guerra racial en California. En 1972 fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Sin embargo, la pena se conmutó a cadena perpetua, luego de que la Corte Suprema de California eliminó la pena capital en todo el estado.
Con cantos, carteles y gritos, estudiantes de la Universidad de Zimbabue han protestado contra el aún presidente Robert Mugabe un día después de que rechazara renunciar, pese al ultimátum que le dio el partido oficialista y que venció al mediodía de lunes. En un mensaje televisado en la víspera, el nonagenario Mugabe además ha pedido al país regresar a la normalidad y ha reconocido los problemas económicos que enfrenta Zimbabue. También ha expresado sus intenciones de dirigir un congreso del partido oficialista que lo expulsó luego de destituirlo como líder. Los residentes de la capital esperan que la caída del presidente llegue pronto. El vicepresidente de la corporación Televisa, Adolfo Lagos, fue asesinado este domingo en una carretera en el Estado de México mientras conducía su bicicleta. Según las primeras versiones, Lagos fue bloqueado por un grupo de personas armadas que lo asaltaron en la carretera Tulancingo-Pirámides. El empresario estaba acompañado de otro hombre y su escolta, quien intentó protegerlos. Luego del ataque, el guardaespaldas lo llevó hasta una ambulancia, pero Lagos murió en el hospital del municipio de Coacalco. Este crimen ha impactado a toda la comunidad empresarial y mediática de México e incluso el presidente Enrique Peña Nieto lamentó el asesinato de Lagos. Volviendo al caso de Charles Manson, que tenía esta secta asesina, él, hemos visto esa foto, tenía una esvástica. Sí, eso es una de las paradojas, ¿no? Cuando es un asesino blanco, serial, el énfasis está puesto en su estado mental. Cuando la reivindicación política es explícita, o sea, si hubiera tenido una media luna islámica, probablemente no hubiera pasado desapercibida. Tiene una esvástica, el símbolo de la ideología fascista, pero nunca se puso el énfasis en eso. Y quería una guerra racial. Era un supremacista blanco. Algunos dirían eso lo convierte en un terrorista, en un activista político. Que esté mal de la cabeza no cambia que la motivación sea política, pero nuevamente cuando quien perpetra este tipo de acciones hasta el día de hoy es de raza blanca, la tendencia habitual en los medios es a considerarlo un hecho aislado, producto del estado mental de los integrantes. Ahora, en este caso no era un hecho, no era un individuo, era una organización. Tenemos lo último, en que el renunciante primer ministro libanés Saad al-Hariri ha prometido regresar a su país este miércoles. Las tensiones entre Líbano y Arabia Saudita se mantienen. A la crisis se suma la posición de la Liga Árabe de considerar terrorista al grupo Hezbollah. Líbano ha rechazado el calificativo de terrorista señalado por la Liga Árabe sobre la organización Hezbollah. En una serie de tweets, el presidente Michel Aoun defendió al grupo chiita que es respaldado por Irán y acusó a Israel de tener como objetivo a su país. Por esa razón, señaló que Líbano tiene derecho de resistir y frustrar sus planes por todos los medios posibles. Según los cancilleres de la Liga Árabe, Hezbollah ayuda al grupo Houthi en Yemen y a militantes de Bahrein, pero la agrupación libanesa rechaza estas insinuaciones. Les confirmo y puedo asegurar que no hay misiles balísticos, armas de avanzada ni armas. Escuchen, para los árabes, quiero negar oficialmente que no hemos enviado armas a Yemen, no enviamos armas a Bahrein, no enviamos armas a Kuwait, no enviamos armas a Irak. Nasrallah ha señalado que las acusaciones de terrorismo son desafortunadas, pero no nuevas. Ante ello, increpó a la Liga Árabe por su silencio en la destructiva guerra que libra la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen. Todo esto ocurre poco después de la reunión entre el renunciante primer ministro libanés Saad al-Hariri y el presidente francés Emmanuel Macron. Hariri ha prometido regresar a su país el miércoles 22 de noviembre, día en que se celebra la independencia del Líbano. Antes de llegar a su país, Hariri se reunirá con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, según el diario Al-Mustaqbal. Hariri ha prometido aclarar su situación apenas llegue a Beirut. Analistas políticos y la prensa local han señalado que es casi confirmado que a su regreso presente y oficialice su renuncia. Pese a ello, seguirá jugando un rol importante en la formación de un nuevo gobierno, porque se mantendrá como líder del movimiento futuro libanés. Hasta aquí las noticias internacionales. Gracias por acompañarnos. Gracias, Tanit. Hasta mañana.